¿Cómo estás, Jessica? De nuevo una disculpa. Buenos días, bienvenida a Momentum. Muchas gracias, Alberto. Buenos días, Ernesto también. No, no se preocupen, pues entendemos así. La verdad es que es un privilegio también contar con sus voces y qué bueno que de pronto hasta se alargan porque sus coberturas son realmente importantes. Muchas gracias, muchísimas gracias, Jessica. Pues tremendo trabajo. Además, son pocos los trabajos que hay a detalle sobre el desplazamiento forzado de los periodistas y no solamente de las y los periodistas, y no solamente el desplazamiento, sino lo que sucede después de ese desplazamiento. Y algo que me llama también mucho la atención con el título es que también se habla de resistencias y cómo son estas resistencias y cuál es el drama que se vive precisamente con el desplazamiento, que tenemos muchísimos colegas en el país y de los que poco se habla, Jessica. Si acaso lo podemos verbalizar diciendo, ah, sí, es que son periodistas desplazados. Sí, pero pues nada más, la palabra se dice bien fácil, pero lo que esconde es muchísimo. Cuéntanos de este informe valioso, que además, pues tú fuiste la investigadora de este trabajo, así que gracias por tomarnos también la llamada. Así es, muchas gracias a ustedes y pues saludos a la audiencia también. Pues esto que planteas y que pones sobre la mesa sobre el desplazamiento, quisiera puntualizar algo, es desplazamiento forzado. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque en el marco de derechos humanos es importante señalar esto como parte de una crisis humanitaria, como parte de una violación a derechos humanos. ¿Y a quiénes se les está violando los derechos humanos? Pues justo a la ciudadanía, a los periodistas que están ejerciendo la libertad de expresión o que intentan ejercer la libertad de expresión. Y además decir, como lo planteamos en esta investigación, pues es un continuum que hemos tenido durante ya décadas, que se agudizó en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, y que ha continuado desde entonces una sistemática violación a todos sus derechos, en el sentido que constantemente el periodismo está en riesgo, pero aunado, o sea, en la investigación planteo que hay como un ciclo que empieza con el riesgo, continúa con la desprotección, se encarna en el desplazamiento forzado, en quienes, y además el desplazamiento también como una forma de afrontar, como una forma de seguir con vida. No se desplazan forzadamente por gusto, no se desplazan porque quieren ir de vacaciones y ejercer el periodismo en otro país. Se desplazan porque muchas veces es la última opción para salvar sus propias vidas o para salvar la de sus familias o la de sus colegas que ya están siendo amenazadas o que ya han sufrido atentados. Y este ciclo de violencia se cierra con la impunidad. Al no haber castigo, al no haber reparación del daño, al no existir algún culpable y alguna sentencia que haga justicia al drama que se está viviendo diario, volvemos a vivir el ciclo de desprotección. Y esto es inacabado. Y por eso es que esta investigación que realizamos desde Aluna, Acompañamiento Psicosocial, pues la emprendimos hace 3 años, cuando avisábamos ya que venía una grave crisis en este sentido, y lo juntamos con algo que, al menos desde el enfoque psicosocial, es crucial para nosotras, el miedo. Entonces, este libro es justo El miedo sigue allí. En este sentido es el miedo porque no solamente entendiendo, y esto es importante desde lo psicosocial, el miedo no solo como una emoción, no solo como un impacto de la violencia sociopolítica a la que están siendo expuestas las y los periodistas, el miedo como una herramienta de control social. Y esto es clave para entenderlo. No es casual que las periodistas y los periodistas estén siendo desplazadas forzadamente, que estén siendo agredidas, porque son estrategias para acallarles. Y esto es a partir de infundir miedo. O sea, es decir, cuando asesinan a uno, el daño se vuelve ejemplar. Y es ejemplar para todo un gremio que se le dice a través de ese miedo, ya no sigas hablando o ya no sigas hablando de tales actores o en tal territorio, o es ejemplar para otras personas y de decir, miren lo que puede pasar
si ustedes están allí. Y esto va acompañado de la criminalización y la construcción de estigma en el gremio. Por eso es que es clave entender el desplazamiento forzado como una violación a derechos humanos. Y esta violación a derechos humanos, ojo, también para las audiencias, que bueno, tus audiencias son súper informadas, pero decir quién incurre en violación a derechos humanos y quién es garante es el Estado. Y por lo tanto, si la está violando el Estado, esta garantía de la libertad de expresión, pues también es quien tendría que hacerse responsable. Y cómo ocurren estas violaciones y estas situaciones de riesgo, amenaza permanente en los territorios, en colusión también con actores fácticos que operan en los territorios. Y ahí podríamos hablar de empresas, de grupos de crimen organizado o de actores locales que pretenden imponer sus intereses político-económicos a través de esta agresión a periodistas. Para ofrecer un poco de luz o sí, que para que se entienda un poco más, Jessica, por parte de la audiencia, ¿qué significa este desplazamiento? Como periodistas, en la red de periodistas de a pie, por supuesto que tenemos pues, más elementos para saberlo, o tenemos compañeras, compañeros que han tenido que incluso huir del país, porque no pueden estar en México. Pero para que se entienda la audiencia lo que implica el desplazamiento, el abandonar, ¿cuál es el tema personal de familia? ¿Qué significa el desplazamiento? Y sobre todo, también, por supuesto, no solo personal, en la profesión. Daniela Pastrana publica en pie de página una nota a propósito del informe y tiene una frase que en un comentario ayer en la presentación, Jessica, que me gustaría que ampliaras un poco para entender más. Los periodistas, dice Jessica Arellano, están constantemente estableciendo negociaciones para poder trabajar. ¿Ves tú como un campo de batalla en donde tienen que aprender a negociar con su propio contexto, con su familia, con su vida personal? Y la frase, ¿hasta dónde está el límite entre lo personal y lo profesional? Negociar con el resto del gremio, con los medios donde trabajan, negociar con las amenazas y supongo que también negociar con uno mismo como periodista, hasta dónde estirar la liga para permanecer en el lugar y cumplir tu trabajo y el riesgo cada día mayor de perderla. Un poco para entender este contexto, lo que implica el desplazamiento personal y profesionalmente, Jessica. Sí, primero que nada entender el desplazamiento forzado, como ya lo dije, como una violación a derechos humanos. Esto porque es una situación límite. Como lo dije, dentro de la movilidad humana hay diferentes condiciones justo de moverse. El desplazamiento forzado refiere a cuestiones políticas. Entonces, en ese sentido, es una situación límite para salvaguardar la vida. No es una elección, digamos, por gusto, sino es una elección en la cual ya es un momento crucial. Esto en primer momento. En segundo momento, decir, en el libro presentamos 3 fases del desplazamiento forzado: el antes, el durante y el después. Y esto es importante para entender lo que viven las y los periodistas. El antes es ese momento de riesgo, es cuando vienen las amenazas. Pero no solo las amenazas. Uno de los periodistas que brindó su testimonio para esta investigación, por ejemplo, yo cuento en la luna, de pronto cuando tengo que compartir los testimonios, que incluso metodológicamente esto fue confidencial, solamente yo tengo la información completa de ellas, aún dentro de la propia organización. Pero sin entrar en detalles, cuando narro la historia de uno de estos periodistas, les digo, a él ya le pasó todo. Y pasar todo es algo brutal, porque otro de ellos decía, el desplazamiento para mí significó quedarme huérfano de todo. Y esta orfandad, en esto de lo personal, ¿a qué me refiero? Porque de la noche a la mañana, de pronto, ante las amenazas, ante los atentados, por ejemplo, cuando digo le pasó ya todo, ya perdió su patrimonio de hogar, ya perdió sus autos, otro periodista perdió sus medios, tenía un canal de televisión, destruyen el canal, amenazan a las familias. A otra de las periodistas, por ejemplo, mataron a todos los animales de la familia de ella.
o sea, si fuera narrando todas las cosas que pasan, inclusive detenciones arbitrarias, tocamientos, torturas sexuales, cosas así que van viviendo en el campo mientras están ejerciendo el periodismo. O sea, ojo, también esto es brutal. Cuando hablo de están ejerciendo el periodismo, no es que estuvieran, o sea, ninguna violencia se justifica, pero además no estaban de fiesta, no estaban de paseo, estaban cubriendo una nota y en una situación altamente precarizada para el periodismo en México. Cuando cubren una nota, a veces se van con su propio dinero, o muchas de las veces el periodismo independiente se va con su propio dinero, que en ocasiones son 500 pesos para la gasolina, atravesar la sierra durante 8 horas en sus estados, llevar su propio equipo de cámara personal, su computadora, regresar, no tener certeza de si van a poder pagar la renta, no tener servicios de salud si algo pasa para ellas, ellos y sus familias. Y además de esto, llegar a casa y ver que incendiaron tu casa como una forma de amenaza y que ya robaron tu auto y que ya quemaron tus medios de comunicación y que mataron los animales a la familia y que tal vez te detuvieron arbitrariamente en alguna comandancia local en el territorio. O sea, todo eso es el antes. Entonces, cuando ellas tienen que salir, es porque ya el riesgo y la amenaza escalaron a un punto máximo. Hay periodistas que, pese a todas estas situaciones, no alcanzan a salir porque no pueden dimensionar, porque también es un gremio, nos hemos dado cuenta en el diálogo pues, que hemos tenido todos estos años, no solamente con estas 5 periodistas, sino con las periodistas a quienes acompañamos, con quienes damos talleres en México, Centroamérica, procesos formativos, nos hemos dado cuenta que también es una profesión muy aislada. Preparan las notas en soledad, trabajan en soledad. Hay mucha competitividad en el gremio y también, decía una de ellas, es un medio mezquino. También decir, tengo miedo, me siento insegura, se vuelve como casi una declaración de mea culpa de no puedo. Y esto les va cada vez generando más aislamiento y más vulnerabilidad. Y entonces, todo este panorama es cuando ya están durante el desplazamiento forzado, ¿qué ocurre? Se quedan en esa orfandad de la que hablo. Muchas veces salen con una maleta o a veces han tenido que salir en situaciones de desplazamiento, en una llamada de madrugada de van por ti y salen sin ni siquiera poder llevar más que su cartera. Y es empezar de cero, empezar sin familia. Hay periodistas que dejan de ver a sus familias ya, que perdieron ya por completo la custodia de sus hijas e hijos, por ejemplo, porque verles significa ponerles en riesgo. Pierden la oportunidad de ver a sus padres, a sus madres, pierden la oportunidad de seguir siendo periodistas, porque también la censura es una forma, es un impacto, porque eso es lo que también están buscando quienes desean acallarlos, pero también es una forma de cuidarse. Y es muy valiente cuando un periodista decide callar por un tiempo o reorientar su profesión, porque sabe que a través de ello está quizá salvando a sus compañeros de medio. Entonces es brutal todo esto, todas estas experiencias por las que van salvando. Y entonces los subtítulos que ahorita ya amablemente fueron presentando ahí en pantalla, creo que dan cuenta de esto, comunicar entre el riesgo y la amenaza. Creo que más bien voy a poner estos subtítulos aquí sobre la mesa, porque creo que, porque además estas son frases que ellas fueron diciendo y las recuperamos para visibilizar también. Entonces, por ejemplo, la nostalgia, el desarraigo, comunicar entre el riesgo y la amenaza, para mí es como esa tensión permanente. El miedo me salvó, mientras que por otro lado otras dicen, y entonces tengo que vivir con miedo, y ya lo superé, pero sigue allí, y me sigue despertando en las noches, y sigo escuchando ciertos ruidos, y pienso que ya vienen por mí, porque ha pasado. Desplazarse como situación límite, nombrar, llorar y afrontar el miedo. Por ejemplo, una de las periodistas, hasta 8 meses después de que salió de su lugar de origen, 8 meses después pudo reconocer que vivía miedo. 8 meses, pero que además ya le había pasado también situaciones extremas a ella y a su familia. Y que además tuvo que salir reiteradas ocasiones en desplazamiento interno dentro de México, pero también en exilio. Y esto, de decir también que el desplazamiento forzado puede tener retorno y puede no tener retorno.
He conocido personas que llevan 20 años desplazadas forzadamente, o personas que a los 6 meses de desplazamiento están pensando en un plan de retorno, las vuelvo a encontrar 3 años después y me dicen, ya entendí que no es posible. No al menos mientras las estructuras políticas, económicas, sociales del país y de los territorios que nos expulsaron de sus gobernantes y de la colusión con el crimen organizado, mientras ellos sigan ahí, es imposible nuestro retorno. Y entonces ahí es donde paso al otro subtítulo, que es cuando el miedo se encarna y todos estos impactos que viven a nivel personal, dependiendo también de la salud, dependiendo de las condiciones personales, familiares. Ser madre, ser padre no es lo mismo que ser soltera en un desplazamiento forzado, porque a veces implica lo que ya les decía, abandonar su proyecto de paternidad o maternidad, saber que ya no pueden comunicarse con ellas y ellos, con sus hijas. O las personas bajo su cuidado. Hay gente que ya no ha visto a sus padres morir, por ejemplo, ¿no? O sea, esos son los impactos que tienen a nivel personal. Uno de los periodistas también, tristemente, perdió su pierna por desatención médica, pues en esta situación límite también de tener que estarse desplazando, no tener servicios de salud, la precarización, todos los riesgos y los ataques que han enfrentado. Por ejemplo, en esto de la interseccionalidad, se viven distinto también los impactos como hombres o como mujeres. Las torturas allí están, pero por ejemplo en el cuerpo de mujeres la tortura sexual se vuelve algo constante y presente. Y esto pues también lleva a impactos como la autocensura, que no solamente acalla a las y los periodistas, acalla a toda una sociedad, que nos quedamos sin voz, por ejemplo, quienes están en esos territorios que son los periodistas quienes dan cuenta de lo que ocurre, pero también nos deja sin ojos, sin oídos a quienes estamos de este lado de las pantallas informándonos a través de ellas. Y esto pues repercute en un silenciamiento social. Y si hablamos que esto es un ciclo justo de riesgo, violencia sociopolítica, impunidad, pues este silenciamiento social macro pues nos va llevando paulatinamente cada vez más como en este ciclo de nunca acabar, de violencia sociopolítica contra la sociedad, contra los voceros, las voceras de esto, contra quienes están denunciando las empresas, la corrupción o la delincuencia y el crimen organizado, y cómo se tejen todas esas redes en lo local. Y finalmente reconstruir el proyecto de vida, pues aquí pongo entre paréntesis inseguridad y desesperanza. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo también ellas están encontrando formas de reconstruirse, están tejiendo redes. Es sorprendente ahora ver tanto, o sea, hace 10 años no veíamos tantas redes de periodistas procurándose en diferentes ámbitos de la vida, en seguridad, en la salud mental, en los procesos organizativos y comunicativos, en tejer redes. Y ahora, de verdad, gustosamente, nosotras que acompañamos a periodistas, hemos visto cómo se van fortaleciendo poco a poco estas redes y que, como decía ayer Yaneli, las redes salvan. Y las redes salvan porque a veces son las que pueden avisar que están yendo por ellos, pero a veces también son justo quienes les dan cobertura. A veces cuando tienen que subir el perfil justo para decir, alerta, aquí está pasando algo y que el costo político sea más alto, son esas redes las que pueden cubrir y brindar esa protección. Pero también son esas redes las que permiten reconstruir la vida, brindar esperanza, volver a tejer otros proyectos, regresar o hacer nuevos territorios. Yeah. Y justamente a partir de todos esos espacios políticos de vida, familiares, afectivos. Yeah. Gracias, Jessica Arellano. Jessica, déjame cerrar, que se nos va acabando el tiempo, pero te voy a cargar 3 comentarios, bueno, 2 preguntas y comentarios de la audiencia que me parecen bastante pertinentes. Dice Franco Leal, espero se entienda mi comentario. Si pasan todo eso que nos narra, nadie lo niega. Si pasa todo eso que nos narra, nadie lo niega. Pero ¿qué hacen todos ustedes como periodistas? ¿Por qué no se unen? Saludos.
y que ese es ahí, nos está tocando ahí una herida precisamente en la falta de unidad por parte del gremio y que posiblemente podría posibilitar unas condiciones distintas a colegas periodistas desplazados. Dos, dice Azul Ro, ¿cuántos periodistas hay desplazados actualmente? Si se tiene el dato o no sobre periodistas desplazados. Y tres, dice Judith Mendoza, Jessica, ¿consideras que hay un clasismo y racismo incluso en el desplazamiento forzado? No creo que en todos los casos vivan desplazados con toda su dignidad y derechos. Pues sé que los temas dan para mucho, lamentablemente no tenemos tanto tiempo para eso, pero si pudieras resumir en estos tres puntualizaciones que están haciendo, ¿qué dirías? Pues sobre la primera pregunta, lo que había dicho, afortunadamente cada vez hay más redes. Y el hecho, por ejemplo, tan solo, pues mi solidaridad ahorita contigo, Ernesto, con Violeta, ¿no? Que justo que lo estén poniendo estas redes en estos programas y que se esté visibilizando lo que ocurre, hace que se fortalezcan. Y lo están haciendo. Y de verdad mi reconocimiento para todo el gremio y mi solidaridad. No hay un registro. Lo que más se tiene es del mecanismo de personas defensoras, de protección a personas defensoras y periodistas, pero hay un subregistro. Quienes están dentro del mecanismo, que son cientos de personas, pues son las que han alcanzado a tener esta protección, pero no se sabe en realidad cuántos. Y también por eso es una crisis humanitaria, el desplazamiento forzado, porque al salir de sus territorios muchas veces no se sabe en dónde están, si viven, mueren, ni tienen ningún contacto. Entonces esa es una grave crisis que estamos enfrentando en México, que está unada con las desapariciones. Entonces se entrecruzan estas violencias estructurales. Y finalmente, pues, claro, o sea, cuando hablo de interseccionalidad, no se vive igual el desplazamiento por clase, etnia, género, región, idioma, y todo eso afecta las condiciones. Muchas personas, por ejemplo, no saben ni siquiera que existen organizaciones que les pueden apoyar, que existe el mecanismo. Y aún dentro del mecanismo, por ejemplo, me tocó la experiencia de un compañero periodista que justo no tenía movilidad y lo mandaron a un cuarto piso sin elevador. Entonces, aún dentro de eso, aún dentro de los mecanismos de protección, sí, o sea, la interseccionalidad, claro que cambia las condiciones. Y mujeres nahuas con las que me ha tocado trabajar, por ejemplo, pues el desplazamiento lo hacen silenciosamente a donde pueden y muchas veces pues sin poder acceder ni siquiera a condiciones básicas como su alimentación, una alimentación digna, un proyecto productivo con el cual se puedan mantener activas, porque publicar significa la muerte, pero entonces tendrían que dedicarse a algo y si no pueden estar en sus territorios, en sus actividades productivas habituales, ¿cómo hacen? Y si no están con sus familias y su núcleo vital, también es una forma de asesinar paulatinamente los proyectos políticos y de vida de las y los periodistas. Sí, en la red de periodistas de a pie, pues nos ha tocado a nosotros apoyar a varios compañeros, colegas, periodistas, que la verdad, y ahora que lo mencionas, es importante puntualizarlo, lástima, ya no tenemos más tiempo, pero sí hay casos dramáticos de compañeras periodistas que las echaron de la casa que el mecanismo les proveyó y no les sustituyó, simplemente las echaron y se acabó la protección. Compañeras periodistas que les entregan una despensa al mes chiquitita como si fuera cualquier otra cosa y es todo lo que dan, o compañeros periodistas que han tenido que vestirse de payasos y pedir dinero en las esquinas para poder tener algún ingreso justamente porque no pueden volver a publicar. Es muy fuerte lo que sucede con muchos colegas que, pues, como plantean en este informe Jessica, pues se tiene la creencia de que todos son periodistas con muchos recursos y no, la verdad es que no es así, no es así, la realidad es todavía mucho más dramática. Pues muchísimas gracias Jessica Arellano, investigadora de Aluna Acompañamiento Psicosocial, por esta conversación y este análisis que nos compartes. El libro lo compartiste en el chat interno, lo podríamos colocar. Por supuesto, ¿no? Para nosotras un honor si ustedes lo ponen en sus páginas y nos ayudan a difundir. De todas formas, en la página
www.alunapsicosocial.org. Están todas nuestras publicaciones y esta es la última, entonces ahí se puede consultar y descargar gratuitamente y es de libre difusión, justo porque esto es lo que queremos hacer, contribuir también pues a transformar la sociedad y construir redes que nos apoyemos y generemos otro tipo de relaciones sociales. Entonces, pues les agradezco muchísimo y espero que las audiencias se echen una vueltita ahí al libro y a otras que tenemos por allá. Sí, mire, de hecho le acabamos de pegar ahorita a la liga precisamente de este valiosísimo trabajo, este informe que trabajó a Luna y esta investigación que hizo Jessica, que bien que vale la pena, porque le va a permitir a usted pues tener más elementos de dimensionar la tragedia que viven las y los colegas que se ven obligadas y obligados a desplazarse y que a veces, pues sí, el mismo gremio nos juntamos, a veces pues, intentamos dar hospedaje por temporadas a compañeros y compañeras mientras están gestionando pues trámites y haciendo gestiones con autoridades, a ver pues qué es lo que van a hacer, cómo van a atender esto. Me parece también que ahí todavía nos queda mucho a deber el gobierno federal en lo que toca a una atención muchísimo más cuidada para los compañeros y compañeras que están en situación de desplazamiento, porque además, como usted lo va a poder encontrar en este informe de Aluna y que esta investigación de Jessica, pues es que luego no hay ni siquiera para dónde hacerse. Entonces, pues es aquí donde entran este tipo de trabajos, este tipo de organizaciones que luego en este sexenio han sido tan denostadas las ONGs u organizaciones, y hay muchísimas, créanos, muchísimas como esta, precisamente que hacen un trabajo valiosísimo, valiosísimo y que le da cobijo precisamente a muchas colegas. Así que gracias a ustedes y gracias y felicidades por este hermoso trabajo, Jessica. Muchísimas gracias, Ernesto, Alberto y a sus audiencias. Estamos en contacto. Gracias, cuídate. Hasta pronto.